Arratsaldeon, ongi etorri eta eskerrik asko Gipuzkoako Foru Aldundia plaza podcastaren saio berri bat etortzeagatik. Bueno, menudo jardín en el que nos vamos a meter hoy, todos, los que están aquí y vosotros también. Y es que vamos a poner encima de la mesa una de las cuestiones trascendentales para el ser humano y es ¿qué es sentirse bien? Y sobre todo, ¿cómo podemos sentirnos bien? Parece que es algo que a priori todos podemos identificar si te sientes bien, sobre todo si es que no te sientes mal. Pero bueno, ¿hay diferencia entre sentirse bien o estar bien? Lo vamos a saber enseguida. Y además vamos a poner encima de la mesa otra cuestión, y es, ¿esto de sentirse bien es una responsabilidad individual o es una responsabilidad colectiva? No tenemos fórmulas mágicas, pero sí vamos a contar con 3 personas expertas que saben mucho de sus áreas y vamos a ver qué nos cuentan, vamos a hacer un cóctel y a ver qué sacamos. Desde luego estaría bien si salierais de aquí pues con alguna pauta más clara y algún concepto para eso que todos buscamos, que es sentirse bien. Bueno, les voy a presentar ya a Gabriela Uriarte, ella es dietista nutricionista, divulgadora y fundadora del Centro GU. Kaixo, Gabriela. Kaixo. Quique Snaola es psicólogo, experto en conducta alimentaria y diversidades. Bienvenido, Quique. Gracias. Bueno, y Mikel Aramendi es terapeuta físico de AMA. Bienvenido también. Bueno, si os parece, podemos empezar poniendo nombre a lo que acabo de mencionar. No es fácil, mira Mikel qué cara pone ella. Definición a estar bien, porque es lo mismo estar bien y sentirse bien. Gabriela, ¿tú cómo lo ves? Es que bien es algo muy amplio. Muy relativo, ¿no? No, es amplio porque, por ejemplo, en el ámbito de la salud tenemos la definición tradicional de la Organización Mundial de la Salud, que define que la salud es un bienestar físico, mental y social, no solo la ausencia de enfermedad. Pero, por ejemplo, yo siempre reivindico que yo estoy de acuerdo, pero también tenemos que hablar de diferentes áreas, como la salud financiera, la salud del entorno, ¿no? Que te puedes sentir bien, por ejemplo, en la mitad de un entorno como la Dana o en un contexto geográfico que hay una catástrofe, ¿no? O, no sé, bienestar de credo, que tú puedas, aunque no sea la religión mayoritaria de tu país o donde vives, poder practicar la religión que tienes. Hay bienestar financiero, por ejemplo. ¿De qué sirve estar súper bien física, mental, socialmente, si estás agobiada porque no sabes cómo vas a pagar el alquiler de tu casa y tienes 2 hijos en la Icastola? O sea, quiero decir que sentirse bien para mí es un concepto que va mucho más allá y sobrepasa los límites de nuestro cuerpo y nuestra mente. ¿Cómo lo ves tú, Quique? Un poco en la línea de Gaby. Al final, bien está muy vinculado a mal. Entonces, entramos un poco en esa dicotomía, ¿no? Bien o mal. Y es cierto que un poco en la línea de lo que dice Gabriela, el bienestar como concepto creo que supera un poco esa dicotomía que planteamos cuando tratamos de clasificar un estado de salud en bien o mal, ¿no? Creo que tenemos que hacer precisamente ese esfuerzo y cada vez creo que somos más conscientes de esos determinantes sociales de la salud y del bienestar, que son los que estaba comentando Gaby, que yo creo que la conversación nos va a dar como para adentrarnos, ¿no?, en ellos. Mikel, porque si te duele algo, no estás bien. Hombre, no estás bien. Es verdad que un poco estoy de acuerdo con ellos, ¿no? Al final, estar bien al final yo creo que es un equilibrio entre lo que habéis comentado, ¿no? Un equilibrio entre salud física, salud mental, salud social, tener un trabajo que te gusta, son muchas cosas que van sumando a ese bienestar, ¿no? Pero bueno, al final lo que tú has dicho, en eso no estoy de acuerdo, porque tú puedes sentirte bien sin estar bien. O sea, hay contextos muchas veces que yo, poco preparando esto, he hablado con mi mujer, ¿no? Yo me acuerdo perfectamente una conversación con mi mamá que estaba en el oncológico, en un momento terrorífico para ella, y en un momento me decía, chiqui, hijo, yo me siento bien. Me decía, yo miro ahora para atrás, ¿no? Cómo he creado esta vida, una vida laboral buena, he creado una familia maravillosa, y me decía, y me siento en paz, me siento bien. Y en ese momento ella no estaba bien. Entonces ahí sí se puede sentirse bien sin estar bien, pero un poco respondiendo a la qué es estar bien es un poco eso, ¿no? Un equilibrio entre estas situaciones, ¿no? Se me ocurre también, por ejemplo, una persona que ha corrido a maratón, llega descuajeringada, le duele todo, pero se siente arriba, ¿no? Eso es la traducción. Eso es. La cosa que va de cuántos días me siento bien, yo qué sé, en el mes, por ejemplo. Si me siento bien 20 días y 10 mal, ¿se puede cuantificar de esa manera?
Yo no diría que sea cuántos días te sientes para decir estoy bien, ¿no? Es un poquito, pues lo que hablamos, cuántas áreas, ¿no? De estas que están cubiertas, ¿no? Pues desde lo social, desde lo económico, desde lo físico, la salud mental es importantísima. Entonces, cuanto más áreas estas estén equilibradas, yo creo que te sientes en más plenitud, ¿no? Y luego, mi opinión es tener amor por algo, también es muy importante. Una pasión, me da igual que sea bailar, surfear, jugar, eso al final te hace sentir bien de verdad, ¿no? Y si es fuera del ámbito laboral, mejor todavía. Bueno, hay gente que disfruta mucho, ¿eh? Sí, En trabajando sí, pero tiene un arma de doble filo también, ¿no? Al final, cuando somos apasionados de trabajo, que yo creo que es una suerte en la vida, ¿no? Trabajar en algo que te gusta es ser rico, para mí, porque hay mucha gente, desgraciadamente, que trabaja en cosas que no les gusta, y eso tiene que ser duro. Pero claro, si tu pasión es tu trabajo, desconectar es muy complicado también. Entonces yo creo que es muy importante buscar un hobby, sea el que sea, para que la mente salga y disfrute y ahí reponga a cosas que pasan dentro del cuerpo. Bueno, ya tenemos una pauta, ¿eh? Tener un hobby para sentirnos bien. ¿Vosotros cómo lo veis esto de los días o de las áreas? ¿Estoy bien cuando no trabajo, estoy bien haciendo deporte, pero no estoy bien cuando estoy con mi madre? No sé, es que esto ya es un poco un terreno filosófico. Yo antes pensaba diferente, a mí ahora la verdad es que estoy más un poco en un plan de cuanto menos problemas me den, mejor, más feliz soy, ¿sabes? Como intentar vivir una vida más pausada. Para mí la riqueza es tener tiempo, poder hacer cosas que me gustan, o sea, es más a título personal. Yo, por ejemplo, me dedico, nosotras trabajamos en consulta con todo el espectro de relaciones problemáticas con la comida, desde lo más extremo que sería el trastorno de conducta alimentaria hasta personas que sufren con su relación con la comida y con el cuerpo, y es curioso porque muchos de esos pacientes, seguro que Quique también me va a dar la razón, tú ves cómo comen, ves la vida que llevan, en el papel es perfecto, o sea, es perfecto. Quiero decir, te las imaginas con cómo te están hablando, es la anamnesis, ¿no? Vas preguntando y dices, y rezuman malestar. Es una cosa que no os lo puedo explicar, lo tenéis que... o sea, es como casi energético. O sea, entonces, es muy interesante preguntarnos qué es estar bien o qué es lo que es estar bien, porque a veces no va de tener lo que se supone que se tiene que tener. Creo que va más en la búsqueda de lo que para ti es importante, quizás. Igual para lo que es para mí, lo que os acabo de decir, que ahora mismo con 2 mellizos, o sea, que me dejen un poco tranquilo, o sea, estar sola duchándome es felicidad, pero igual para otra persona, no sé, la felicidad para mí hace 10 años era otra cosa, quizás, ¿no? Sentirme bien. Por lo que está diciendo Gabriela, Quique, vamos, está súper relacionado. Una persona que vaya a la consulta de un dietista necesita un psicólogo también. Bueno, a ver, quizá no en todos los casos, pero sí que es cierto que al final tiene un poco que ver con la pregunta anterior y con cómo concebimos la salud. Al final, en ese intento de cuantificar, corremos un riesgo muy elevado, bajo mi punto de vista, ¿no? A veces relacionamos bienestar con salud o solo entendemos o abordamos el bienestar desde una mirada de salud, una mirada médica, y de alguna manera sesga un poco el concepto más integral de bienestar, ¿no? A veces el prisma o el modelo de salud no nos permite acoger todo lo que implicaría el concepto más, en el sentido más amplio de bienestar. Y estamos muy atravesados por esa cultura de la salud en este momento, ¿no? Sí. Yo creo que el modelo médico, la forma de comprender lo saludable o lo no saludable, también nos atraviesa a todas las personas y hace que entendamos el bienestar de esa manera, ¿no? Por tanto, pues sí, por ejemplo, si incluso las disciplinas, ¿no? Nutrición o psicología, bueno, es que las personas somos un todo. En este intento de diseccionar la realidad, a veces hacemos un Frankenstein, ¿no? Hacemos una cosa un poco frankensteiniana de la conducta alimentaria o la salud mental. Bueno, es que la conducta alimentaria forma parte de la psicología y bebe de las dos, efectivamente, ¿no? Probablemente también de tu disciplina. Seguro. Sí, al final luego el deporte, al final todo, al final es cuanto más integral esté el servicio, pues es mucho mejor, ¿no? Al final diseccionando, voy a estar muy bien a nivel nutricional, o voy a estar muy bien a nivel salud mental. Lo importante es un equilibrio en todo. Difícil. Muy difícil. Gabriela, por ejemplo, una persona que come comida basura a saco, yo qué sé, que tiene ultraprocesados y todo aquello que dicen los dietistas que es malo, ¿esa persona se siente bien? ¿Se puede sentir bien?
se puede sentir bien, sí, por poder, claro que sí. O sea, y al revés también. O sea, por eso te digo, es que el sentirte bien es un concepto súper amplio. Además que me alegra que hables de comida basura y que hables de ultraprocesados, porque, por ejemplo, una cosa que a mí siempre me gusta mucho recalcar, es que este micrófono quiere ponerse aquí en mi regazo, pero no le voy a dejar, ¿vale? O sea, lo está intentando fuerte. Lo que quería decir es que, mira, por ejemplo, el consumir alimentos que no los consumimos por su valor nutricional claramente, sino por la palatabilidad o por lo bien que nos hacen sentir, que estamos hablando de bienestar al consumirlo, porque tú te comes un donut de chocolate y eso te hace sentir bien, un segundo o dos, pero te hace sentir bien, o sea, eso está clarísimo. A mí siempre, más que pensar en el alimento, lo que me gusta es pensar un poco lo que decía aquí, que en la conducta alimentaria, ¿qué hay detrás, no? ¿Por qué lo está haciendo? ¿Por qué no ha visto una verdura desde 1992? ¿Por qué no está tomando acción y cuidado sobre su salud? Porque a nivel nutricional sí sabemos que hay caminos que llevan hacia la salud y otros no, a nivel nutricional. Entonces, tanto en el trastorno de conducta alimentaria como una relación alterada con la comida, que puede ser esto que estás describiendo, a veces tenemos que pensar ¿qué le está ayudando a sobrevivir? ¿Qué le está ayudando a atravesar ese consumo de comida? Porque muchas veces viene de ahí. O sea, si yo no soy capaz de sentir placer ni confort durante todo el día, y la única manera que tengo de sentir placer y confort, aunque os parezca muy loco, para mucha gente su realidad es la comida ultraprocesada, comida basura, entre comillas, ¿quién soy yo para taparle la pajita por la que está respirando? ¿Me explico? Es que es mucho más interesante ver todo el contexto de la persona en vez de juzgar lo que estoy viendo que está haciendo. Y eso saltamos enseguida al juicio. Claro, parece que es cuestión de analizar qué está antes, ¿no? Ese trastorno psicológico o ese trastorno en la alimentación, o una cosa viene de la otra. La cosa es que nunca va a haber un cuidado genuino de la salud, desde el autocuidado, que es lo que siempre buscamos los profesionales de la salud, si no hay una apreciación de nuestro valor personal. ¿Cómo cuidas algo que no te gusta? ¿Cómo cuidas algo que te da asco? ¿No? Tienes un vestido que es horrible, ¿y dónde lo tienes? Pues perdido, ¿no? Ni caso le hago, me da igual, ni lo lavo. Esto es un poco lo mismo. La cultura de dieta, la sociedad nos ha hecho vivir tanto en odiar nuestros cuerpos, en vivir desde esa presión, que ¿cómo vamos a construir un cuidado de la salud a largo plazo y sostenible si no hay una aceptación primera de sentirnos bien? ¿No? Tratamos mucho mejor a los otros que a nosotros mismos, y eso es por donde tiene que empezar el sentirse bien. Luego le meteremos el diente a eso de la presión social que tenemos, las redes sociales, bien. Este mensaje. Pero volviendo a lo de la comida, ¿es difícil comer sano? ¿Es caro? ¿Qué pasa con comer bien? Yo os contesto si queréis, pero si no es que estoy acaparando un poco. No, luego que no tenéis vuestra opinión. que luego pasaremos a ellos. Pues mira, a mí yo siempre lanzo lo contrario. Yo creo que es demasiado barato consumir alimentos que nutricionalmente son un poco huecos. O sea, lo que no puede ser es que las pautas generales que se dan de alimentación saludable, que pueden ser, ¿no?, las que todos no sabemos, 3 veces a la semana pescado, consumir frutas 3 veces al día, 2 raciones de verdura, poder ser de kilómetro cero, de proximidad, toda esta retahíla de consejos. Nos lo han repetido hasta la que saciedad. sí, está fenomenal y todo eso está súper bien, en un papel sellado y en los carteles que nos ponen, y eso está genial, lo que me enseñan a mí en la facultad, está fenomenal. Vale, ¿y qué hacemos con las familias? ¿Cómo lo trasladamos? Hace poco ha salido uno de los informes de medidor de pobreza de las familias españolas. A mí me dieron ganas de llorar de los números que hay. Entonces, lo que estamos planteando como alimentación saludable es una alimentación asequible. Volvemos a lo que decías antes de los ultraprocesados. ¿Quién soy yo para culpar y juzgar a una aitá, a una amá que trabaja de 8 a 8, que llega a casa, que tiene 2 peques en casa, que le están poniendo la cabeza con un bombo como a mí, y dices, mira, ¿sabes qué? Que para cenar lo que queréis, nuggets de pollo, como estos, venga, a dormir, que no quiero ir a nadie. Es que esa es la realidad de la gente, de mucha gente. Entonces, no debería ser tan costoso ni suponer tanto esfuerzo poder llevar una alimentación nutritiva. O por lo menos no ser tan fácil, ni estar tan asequible, ni estar tan ready to go, otras alternativas de alimentación. Miquel, cuando uno no está bien, cuando no se siente bien, ¿el cuerpo le manda señales, el cuerpo protesta? Pero no está bien en qué ámbito.
no está bien en general o no está bien Claro, psicológicamente. volvemos a lo mismo, que es no sentirse claro, bien. ahí al final yo me vais a oír hablar todo el rato de equilibrio, ¿no? Al final la salud mental y la salud física cada una da a comer a la otra. Y yo creo que cuando tú estás en un estado maravilloso es cuando las dos trabajan de manera conjunta, ¿no? Pero no siempre es así. O sea, yo tengo muchísimos pacientes, muchísimos, que les ves, vamos, unos cuerpos estupendos, unos rendimientos increíbles, deportistas de élite, etcétera, etcétera, que su físico es espectacular. Ahora indagas un poquito y ves que tienen muchos problemas por detrás y ahí a nivel mental están hechos un Cristo. Me da igual que sea ansiedad, me da igual que sea un trastorno alimenticio, me da igual que sea algo obsesivo, me da igual, pero su cuerpo está perfecto. Y de la otra manera también pasa, ¿eh? O sea, al final cuánta gente que ha cultivado solo su intelecto en la historia de la humanidad y hoy en día, ¿no? Pues un investigador, un filósofo, una política, me da igual quién, a perder tiempo no, pero ha gastado mucho tiempo en su mente y no le ha prestado atención a su cuerpo. Y luego de repente un infarto o un ictus por no moverse, por no hacer ejercicio físico. Entonces es lo mismo, tú puedes tener una mente prodigiosa, pero un cuerpo que no acompaña y al revés. Entonces yo creo que es el equilibrio en ambas direcciones, porque siempre se ha dicho mens sana, in corpore sana, tal, pero hoy en día ya la neurociencia nos está enseñando que al hacer ejercicio físico, yo soy un grandísimo defensor del ejercicio físico, que me parece algo tan fácil si educamos a la sociedad, tan barato si educamos a la sociedad, tan a nuestra mano y no lo hacemos. Y tiene tantísimas virtudes que revierten en nosotros que ahí hay un trabajo muy grande. Os pasa un poco como a ellos, que os puede llegar alguien con una patología o me duele y tienes que indagar más allá para conocer un poco toda su vida de forma integral, ¿no? O sea, casi también como un papel de psicólogo. Estamos comentando eso justo antes, ¿no? Que estamos aquí tres patas de la salud, donde yo soy fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, aquí faltan algunos más también, pero todos influimos en el otro, ¿no? Un poquito, yo soy fisio y a mí en la camilla se me desnudan, pero literalmente. Pero metafóricamente también, porque se desnudan y empiezan a hablar de cosas, de repente hay un vínculo muy potente en muy poco tiempo, ¿no? Entonces hay que hacer muchas veces más de psicólogo que de fisio. Y al final lo que ha dicho Gaby, ¿no? Que es al final hay que buscar esa personalización del servicio, hay que individualizar los procesos en todo, porque aquí pan para todos no hay. No se puede deporte, venga, deporte todo el mundo, no. Sí, deporte todo el mundo sí, pero a cada uno hay que darle su deporte o su manera de moverse, porque si yo tengo un problema metabólico y de repente me mandan a correr no sé cuántos kilómetros, pues mis rodillas no van a aguantar. Entonces personalizar esas cosas es súper importante. Y le voy a hacer, sí. Perdona, no. Sí. No, y eso es lo que hablábamos, ¿no? Que yo muchas veces hago de psicólogo mucho más que de fisio. Le voy a hacer aquí que la pregunta inversa. Hemos preguntado, quiero saber ahora si el cuerpo está mal, la mente se pone mal, te afecta psicológicamente si tienes, yo qué sé, una enfermedad o un dolor crónico. Mira, la pregunta también viene de un recorrido a nivel filosófico de esa dualidad mente-cuerpo, pero se nos olvida que la mente está en el cuerpo. O sea, la mente es el cerebro y el cerebro es una parte de nuestro cuerpo. A veces creo que continuamos como con esa filosofía en realidad de separar, ¿no? Alma, cuerpo, viene un poquito de ahí. Y creo que hoy en día ya tenemos como suficiente evidencia como para poder afirmar que la mente, el sistema nervioso, es parte de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, evidentemente, nuestro cuerpo funciona de forma sistémica. Todos los diferentes órganos están interconectados, es un organismo que funciona de forma interconectada y, por tanto, pues efectivamente, si una parte de nuestro cuerpo está tocada, alterada a nivel de salud, altera también otras funciones consigo. Es muy, muy frecuente que veamos que los estados de ansiedad, estados depresivos, problemas del sueño, impacten directamente en sensaciones, por ejemplo, muy físicas, de dolor, sensaciones de palpitaciones, dolores en el estómago, el sistema digestivo también está como muy alterado por lo psicológico y lo emocional. ¿Y te puedes incluso crear patologías o provocar?
Bueno, a ver, si te refieres a que en alguna ocasión el malestar emocional puede derivar en unas sensaciones físicas de malestar, sí, por supuesto. Luego existen dentro de los trastornos mentales algunos trastornos conversivos, que son esto de que el malestar se termina manifestando en una enfermedad que creemos que es física, pero que en realidad no tiene ningún tipo de causa orgánica, ¿no? A veces ocurre que hay personas que puede pasar, por ejemplo, con un embarazo psicológico, ¿no? Una persona que siente que está embarazada y que deja de menstruar y que, bueno, tiene todos los síntomas de un embarazo, pero realmente no se ha producido un embarazo biológico. Sí, puede ocurrir perfectamente. Gabriela, vamos con esto de la presión social. Que Buen melón, ¿eh? Buen melón. Sí, sí. Y estamos todos en eso, ¿eh? Sí. Aunque luego yo, fíjate, lo que suelo pensar es que por la calle tampoco se ve que la gente esté tan presionada. Yo veo gente normal, somos gente corriente. Pero bueno, hay un mensaje claro de el ideal al que debemos aspirar, por supuesto. Hay que ser delgado, hay que ser guapo, hay que estar sano, hay que comer bien y hay que ser exitoso. Y eso al final es una presión, y en el tema nutricional ni te digo. Lo que pasa es que el tema está en que se ha instrumentalizado la alimentación para conseguir determinados cuerpos y a través del cuerpo conseguir el éxito social y la aceptación. Comer para adelgazar, de toda la vida del Señor, comer de dieta. O sea, es que son frases que las tenemos, o sea, las decimos, esto es de dieta. A mí una de las cosas que, cuando me di cuenta que a mí lo que me habían realmente enseñado era a adelgazar a la gente, luego a restringirla, ahí empecé a pensar mucho y luego he llegado a las conclusiones que os estoy contando hoy, pero la alimentación total, o sea, el discurso de la cultura de dieta ha cooptado totalmente las recomendaciones y el discurso de salud. Se habla desde el filtro, desde el prisma de el mejor escenario de salud es estar más delgado, siempre. Adelgazar justifica los medios, que es una barbaridad. Decía Miquel antes, ¿café para todos? ¿A que a todos nos gusta el café? No. O sea, no puede ser que a todo el mundo adelgazar sea lo mejor que le puedes decir por su salud. No estás viendo nada. Entonces, ya partimos de un paradigma que se llama paradigma pesocentrista, que tiene muchísimos fallos. Quedamos otro día y te lo cuento, pero al final yo trabajo desde una perspectiva que se llama peso inclusiva, que lo que hace es no es ciego al factor del peso como factor de riesgo, exactamente igual que un bajo peso también es un factor de riesgo para otras enfermedades, ser mujer, el tipo de piel que tienes, etc. Pero nos centramos en el cambio de hábitos, porque el problema de todo esto es que si solo te centras en los hábitos de la gente que tiene una talla más grande, realmente no te estás centrando en la salud de todo el mundo, solo en la de una porción de la población. Y yo conozco gente delgada que tiene unos hábitos horribles, conozco gente gorda que tiene hábitos horribles y viceversa. Entonces, al final se desvirtúa un poco la función de la ciencia de la nutrición, que es lo que decíamos antes, ¿no? O sea, procurar organizar la alimentación de alguien ayudándole, sabiendo desde dónde parte, para que consiga un bienestar. Y por el camino eso tendrá la forma que tenga de cuerpo. Lo que pasa que no, utilizamos la alimentación para cambiar el cuerpo y es ahí donde se trunca todo. La salud mental, las obsesiones con el deporte, porque no hago deporte por el gusto de hacer deporte y decir, mira lo que puede hacer mi cuerpo hoy por mí, o sentir que te suben las pulsaciones, o toda esa catarata de neuroquímica que viene después que te hace sentir súper bien. No, lo hago porque tengo que adelgazar. Pero también nos han mandado siempre el mensaje de que es sano, es salud, adelgazar es para estar más sano. Eso yo lo digo a mis amigas. Sí, lo que pasa es que luego cuando haces una revisión crítica de la evidencia científica, hemos saltado a conclusiones demasiado, como lo digo, fino. A lo bestia, mujer, a lo bestia. A la bestia. me cagüen, sí. O sea, ha sido en plan el titular, el clickbait. O sea, las asociaciones que hay, por ejemplo, que a mí esto me parece el núcleo duro del asunto, las asociaciones que hay entre índices de masa corporal más elevados, que es lo que se utiliza para catalogar la obesidad, ¿no? Con problemas de salud a futuro, son asociaciones. No está probada la causalidad.
Cuando hablamos en estadística de una asociación, no podemos decir que sea causa. O sea, los dientes amarillos y el cáncer de pulmón están asociados, pero tener dientes amarillos no te causa cáncer de pulmón. Hay un factor de confusión intermedio. Entonces, en una sociedad en la que el estigma de peso, en la que la violencia contra los cuerpos, la presión estética está a la orden del día por cielo, tierra, mar y aire, ostras, no es muy naif pensar que un factor de confusión que puede estar generando un estado proinflamatorio, un diagnóstico tardío, una iatrogenia en las personas con talla más grande, sea precisamente esto, lo que luego les da los problemas de salud, no a todos, pero sí a una gran parte. O sea, no es... Hay que darle una vueltilla. Bueno, y luego lo que pasa es que es una verdad muy incómoda, también te voy a decir, ¿eh? Sí, porque va en contra de lo que hemos aprendido, ¿no? Claro. Como el pensamiento hegemónico. Pero fijaos que al final, yo creo que aquí la clave es que cuando hablamos de salud no está muy clara la línea entre si hablamos de presión estética o incluso de presión moral. Porque creo que detrás de eso se esconden esas dos presiones, ¿no? O sea, ¿realmente estamos persiguiendo la salud de una persona pautando delgadez? Sin conocer nada de la historia, del histórico de la salud previa, del histórico personal de esa persona, o estamos intentando asimilar un modelo estético que premiamos y que es un símbolo en nuestra cultura también, ¿no? De validación. Y lo mismo con lo moral, ¿no? Porque parece que hoy en día estar sano es casi como un requisito ético. Parece como que es más valiosa la persona que se ve sana que la persona que a ojos de los demás, desde el sesgo muchas veces gordofóbico, no lo está. Porque una persona que es gorda probablemente va a ser leída como una persona que es gorda porque quiere serlo, como si fuese una decisión individual, ¿no? El resultado de errores o de equivocaciones. Entonces, claro, esta cultura, ¿realmente estamos hablando de salud o estamos hablando de presión estética? Y camuflamos mucho porque hay una industria, ¿no? Interesada en camuflar esto, precisamente, porque hay una industria ganando muchísimo dinero alrededor de vender como salud lo que en realidad es una presión estética y una presión moral que provoca muchísima culpa y muchísima vergüenza, que son dos emociones que, como sabemos históricamente, son muy poderosas para mover. Con el físico pasa lo mismo, hay una presión para estar en forma y esa culpabilización de, claro, es que no está así porque quiere, porque no hace deporte y, claro, es su responsabilidad. Socialmente, digo, ¿eh? Sí, pero bueno, hay muchos componentes genéticos que, por mucho que se ponga, hay enfermedades metabólicas que no es solo responsabilidad de uno mismo, que yo creo que el estilo de vida es muy importante en todo esto, ¿eh? Pero luego hay casos que hay que aceptar que no aunque quiera, no puede. No culpabilizarle. Eso claro. es, no culpabilizarle, esa es la clave. Pero bueno, socialmente sí que... Hombre, sí, todos presión. los anuncios, la tele, Instagram, todo eso al final nos está llevando a los estándares de salud que muchas veces no tienen nada que ver con la salud. O sea, es algo físico, es algo quedar bien, es algo... Entonces, la salud es otra cosa, ¿no? Acabas de mencionar tú el estilo de vida. Ese es uno de los factores determinantes para uno sentirse bien, ¿no? Para mí es el factor determinante. Al final, un estilo de vida es lo que condiciona cómo va a transcurrir tu vida y cómo vas a estar dentro de unos tiempos, incluso en el momento actual, ¿no? Al final, si tú tienes una buena calidad de sueño, si tú tienes una buena alimentación, si tú tienes una buena mejora cognitiva, una gestión cerebral buena, haces deporte, socializas, pues eso es la salud, ¿no? Y nosotros tenemos un compañero que además a mí me enseñó mucho, que es el doctor Redolá, que hablaba de la reserva cognitiva, ¿no? Es algo muy bonito que está saliendo ahora con la neurociencia, que si nosotros en la edad adulta trabajamos en todos estos ámbitos, ¿no? Pues intentamos tener una vida saludable, ya se está demostrando que estamos ralentizando y estamos no parando porque no desaparece, pero sí estamos posponiendo el deterioro cerebral, ¿no? Y eso es un trabajo de uno mismo, en esa vida saludable, ¿no? Bueno, también ha dicho Miquel lo de la lotería genética. Claro, ahí cuando uno va al nutricionista, pues puede ser también algo a lo que agarrarse. Claro, es que a mí me cuesta más que a los demás, ¿no? Por genética. ¿Te pasa eso? ¿Te llegan ese tipo de casos? Sí, lo que pasa que, como te decía antes, claro, yo no trabajo, o sea, nosotros en consulta, porque queremos ayudar y porque no queremos entorpecer, como te explicaba antes el motivo, no ponemos el peso como centro de la terapia, es consecuencia de.
O sea, de igual manera que entendemos súper fácil que si nos ponemos todos a entrenar ahí con Mikel a tope, pues cada uno tendrá un efecto en su cuerpo, ¿no? Claro, cada uno tendrá un resultado. Y uno será capaz de hacer, yo qué sé, y otro no será capaz, y ¿no? Hay mucha variabilidad, pero a todos nos va a venir bien hacer ese entrenamiento. Con la alimentación ocurre igual. Podemos estar todos comiendo igual, os adapto a todos más o menos, bueno, sí, estamos comiendo lo que hay que comer de fruta, de verdura, de no sé qué, y eso va a tener un efecto en el cuerpo. O sea, es que es un cambio muy diferente, muy radical. O sea, entonces, sí que es verdad que yo ahí no te puedo contestar porque ahora, desde hace unos años, estoy muy sesgada porque las personas que acuden a nuestra consulta, a nuestro centro, ya saben un poco la metodología de trabajo y desde qué paradigma trabajamos. ¿Y a la salud mental cómo le afecta nuestro estilo de vida? El estilo de vida es fundamental para la salud mental. Sin duda, la práctica de deporte, la alimentación también, nuestros hábitos diarios, cómo nos relacionamos con nuestro entorno, marca muchísimo el estado de nuestra salud mental. Ahora, yo rascaría un poco más. Los hábitos que tenemos nosotros o que hemos podido desarrollar nosotros también dependen muchísimo del contexto que nos rodea y de cómo ese contexto ha podido facilitar el desarrollo de ciertos hábitos, ¿no? Porque si no, nos volvemos a individualizar el problema. Parece como que, perdonad, pero parece que depende totalmente de tus hábitos, ¿no? Como si fuese una elección individual, pero evidentemente no partimos del mismo lugar en la carrera. El acceso que puede tener una persona, por ejemplo, una chica de 12 años con un cuerpo gordo, con la que se meten continuamente en el ejercicio, para poder desarrollar una relación amigable con el ejercicio físico, que el chico que juega muy bien a fútbol y que está premiado, ¿no? Jerárquicamente en lo social, en un contexto escolar. La relación que va a establecer ese chico con el deporte o la relación que va a establecer esa chica es completamente distinta. Y en este sentido lo que marca muchísimo es el contexto que nos rodea, la sociedad que tenemos y los significados que nosotros vamos atribuyendo a nuestros actos, nuestras conductas, que muchas veces están empapados de mucho estigma o de malestar o de prejuicios o de odios también, ¿no? Que rodean aún en el contexto y que hacen muy poco accesible que podamos desarrollar hábitos, porque en realidad sobre el PDF, o sea, sobre el papel, todos sabemos cuáles son unos hábitos saludables, ¿no? Y si fuera tan sencillo como aplicar las pautas que ponen en el PDF, en el documento que te preparamos aquí los tres sobre qué es saludable, pues nadie tendría problemas de estilo de vida. Precisamente la dificultad está en desarrollar hábitos saludables y creo que la dificultad tiene que ver precisamente también con ese histórico de vida, con el contexto que te ha rodeado y las oportunidades que te brinda el contexto. Nos vamos acercando también a la cuestión que queríamos plantear, y era si es una cuestión individual, es una cuestión colectiva, y parece que ya está saliendo un poco a la luz que el entorno en el que te ha tocado va a determinar también tu forma de vivir, de desarrollarte y al final de sentirte bien o no, ¿no? Los privilegios son indudables. Y es muy importante darse cuenta de los que poseemos y también de los que no posee el que tenemos enfrente, sobre todo nosotros como profesionales de la salud y todas las personas que estén a cargo del bienestar de las personas. O sea, porque al final podemos ser agentes, podemos estigmatizar sin darnos cuenta en nombre de la salud, pedir algo que está muy fuera de la situación inicial de la persona. Yo creo, antes decías, ¿no? Yo creo que sí que hay cierto grado de responsabilidad individual, eso está claro. Lo que pasa que no podemos llegar a nada si no es de manera colectiva. Y sobre todo sin cambiar la mirada y entender lo importante de la sociedad y de la colectividad. Hoy estamos aquí sentados porque hay mucha gente que ha trabajado antes que nosotros. Yo he podido ir a la universidad sin trabajar y cultivarme y estar hablando de lo que estoy hablando ahora porque ha habido gente que ha trabajado por mí antes, porque yo he estado en una posición social. Yo como mujer estoy aquí hablando de lo que estoy hablando y mi marido está con mis hijos en casa y eso igual en otro momento no podría haber sido. Es decir, el punto es que a mí la pena que me da, y desde la salud lo veo un montón, es que estamos perdiendo la importancia de la manada, del grupo, de la sociedad y el impacto que tenemos como sociedad en la salud individual de cada uno de nosotros y de nosotras. Ponedme algún ejemplo en el que, no sé, la administración podría intervenir para mejorar nuestro bienestar. A mí se me ocurren un montón. Ya, yo estaba en plan como diciendo, bueno... Lo primero, educación.
educación. Educación, educación, educación. Hay que educar a las sociedades futuras. O sea, al final, hoy en día yo creo que vivimos en un entorno absolutamente privilegiado, en un contexto mundial. O sea, Sí. nosotros somos un porcentaje muy pequeño que gozamos de estas infraestructuras, de esta educación, de esta sanidad, etcétera, etcétera. Lo que tú dices, estamos aquí hablando de esto, y eso es un lujo. Pero hay mucho que hacer. Y en eso que hace, yo creo que ahí es la educación en las icastolas, desde pequeño, una educación alimentaria, una educación del ejercicio, lo bueno y lo malo. No hay que hacer, no. ¿Qué hay que hacer? ¿Por qué hay que cuidar la espalda? Para que luego el día con 30 años no tengas una hernia. ¿Por qué hay que hacer ejercicios de fuerza una mujer por su menopausia? Todo eso hay que educar a las sociedades desde pequeños para que lo tengan, o sea, en vez de estar en la bolera o en vez de estar viendo la tele yo con mi mujer, pues ahí los japoneses lo hacen muy bien, o los tailandeses, pues igual hacen un poquito de tai chi todas las noches. Pero eso es educación generación tras generación. Entonces yo creo que se podría incidir más en la educación desde pequeño, incluso la financiera, que yo creo que estamos muy mal educados financieramente, y eso es lo que tú has dicho, que te quita calidad de vida, porque todo el mundo estamos preocupados de una cosa, el que tiene porque tiene, el que no tiene porque no tiene. O sea, yo creo que hay que incidir en la educación, y en la educación de mis hijos, que hoy tienen 5 años, para que dentro de 40 pues estén hablando de otras cosas y no tan, bueno, pues cosas que es que son tan básicas, que es, joder, tenemos baratas, podemos cultivar nuestras comidas, tenemos montes para ir a hacer deporte, y no lo hacemos. Peticiones. A ver, yo creo que primero hay que, súper de acuerdo con todo lo que dice Miquel, yo creo que hay muchas cosas que se están haciendo, como decías tú antes, o sea, quiero decir que estamos hablando en esa, poca gente vivirá mejor que nosotros aquí en Euskadi, ya te digo yo, pero yo creo que, yo lo veo desde mi punto de vista, y siendo madre también, a mí me aterra muchísimo la exposición a redes sociales, a las comparaciones. O sea, la literatura científica está súper registrado y demostradísimo que en la medida en la que tú te comparas, el número de veces que tú te comparas contra algo, pues un estándar o aspiracional, mayor es el grado de insatisfacción. Entonces hemos pasado la historia de la humanidad del ser humano a no compararnos más que con el reflejo del charco y casi no sabías ni cómo era tu cara, ¿no? A nuestra época de la Superpop, la Bravo, la Cosmopolitan y la Cuore, te salía la foto ahí de mira el Michelin, pero bueno, las fotos las había que revelarlas, igual no las enseñabas, yo que sé, era un poco diferente a de repente, pues eso, un torrente de comparación constante a través de TikTok, de Instagram, de un montón de cosas que a mí, que soy adulta, hecha y derecha y deconstruida y vuelta a construir, me afecta, que no les afectará a mis hijos. O sea, al final también esa parte, no sé si esto es algo que acomete a ustedes, pero me refiero a que yo tengo un intenso sentir de ganas de protegerles de eso, de que vivan una vida un poco menos mediatizada por las pantallas. Lo sé. ¿Qué hacemos con el...? Pero sí, pero ahí se nos va la vida, porque ahí ponemos las aspiraciones, ahí me comparo con esta madre que se levanta a las 5 de la mañana, que se toma el té matcha, que va al pilates, que no discute con el marido, no sé qué, yo digo, no sé qué, O sea, estoy constantemente en esa pelea con la lengua afuera y decir, pues igual tengo que parar, igual está todo bien ya, ¿no? Pero ¿no? Ese consumismo exacerbado, eso que tengo que hacer, que tengo que comprar, que tengo que ser súper rico, que tengo que... Ahí se me está yendo la salud, se me está yendo la felicidad exageradamente. Entonces, no sé cómo, pero yo ahí ponerle un dique a eso me gustaría, si pudiera pedir una carta al olencero. A ver, Quique, ¿tú qué vas a pedir? Yo, rescatando cosas, porque me han parecido muy interesantes, el tema de la educación a mí me parece fundamental, es súper importante, pero corremos el riesgo de pensar en los centros educativos exclusivamente cuando hablamos de educación, y eso es un gran error, porque todo educa. Los espacios educan, que haya espacios para ciertos colectivos pero no para otros, eso educa, que la conversación que tengo con mi pareja en casa y están escuchando mis hijos también educa, o la conversación que no tengo porque me da vergüenza también educa. Entonces creo que tenemos que empezar a hablar de educación en un sentido amplio, y para eso
tenemos que integrar que no solamente educan los centros educativos, sino que también la administración tiene el potencial de educar y creo que debe asumir esa responsabilidad y sentirse agente educativo también, ¿no? Y actuar como tal. Creo que debemos generar espacios, generar foros. Creo que es muy importante que abordemos lo que está pasando en la sociedad actual, que es una sociedad que está fragmentada y cada vez más polarizada, y las redes sociales en ese sentido están haciendo unas burbujas informativas potentes. Todos estamos expuestos a esos algoritmos. Creo que la administración también tiene que tratar de dar foro a quienes somos o son expertos en la materia que se está abordando y no dar foro a discursos que lo que están haciendo es, esto es súper importante, están alentando el odio, la desinformación y que impactan directamente en nuestra salud. Podría seguir, pero yo creo que creo que esto sería como ahora mismo prioritario, porque veo que está impactando en el presente completamente. Nosotros que nos dedicamos a la divulgación también en redes sociales, tú lo ves, Gaby, antes estabas comentando que cada vez que haces una reflexión tienes familias que se sienten interpeladas por lo que has dicho y que lejos de hacer una revisión de cómo están actuando, te atacan, ¿no? Es una dinámica que cada vez es más habitual en las redes sociales y que viene de la mano de esa polarización y que también viene de la mano de figuras políticas que hacen uso de esas dinámicas relacionales, ¿no? Y que de alguna manera están validando formas de funcionamiento que por supuesto que impactan en nuestra convivencia. Que educan. Y educan. Sí, sí. Bueno, tenemos que decir que la Diputación de Guipúzcoa, en su plan estratégico, tiene acciones concretas que tratan de garantizar el bienestar integral de todas las personas y además que van más allá de promover hábitos saludables, que también lo de coman bien, mucha fruta, mucha verdura, todo eso que ya sabemos. Y más tarde, aprovechando que tenemos aquí a la diputada general Eider Mendoza, intentaremos conocer algo más de ese compromiso de la institución con nuestro bienestar. Pero hablabas tú de la situación financiera. Claro, una persona que quiere adelgazar, que quiere ir al psicólogo y que quiere ir al fisio, eso es un presupuesto. Ahí la administración quizá también tendría que intervenir. Ya lo hace, ¿no? O sea, te quiero decir, hoy en día, evidentemente, cuanto más mejor. O sea, yo creo que siempre se puede hacer más y siempre se puede mejorar, ¿no? Pero yo creo que vuelvo a lo mismo. Si no valoramos lo que tenemos y lo que mucha gente ha trabajado para estar donde estamos, yo creo que hoy en día en la administración tenemos unos patronatos espectaculares. Yo soy de Hernani, tengo un polideportivo que entras ahí y dices, ostras, esto es la leche. Hoy estamos aquí hablando de salud física, de salud mental. Esta gente está aquí gratuitamente. Esto es educar. Lo que has dicho también, ¿no? En casa, ¿cómo podemos llegar a educar? Hombre, yo, las redes sociales, yo es algo que le tengo pánico, fobia. Y no sé contestar a esto porque me siento un cromañón y tengo miedo real. Es que envidia me das, Miquel. De cómo lo voy a hacer con mis hijos. Tengo miedo. Pero miedo de verdad. Digo, si yo, creo que soy una persona relativamente equilibrada, 40 años, que estoy enganchado. Llego a casa y estoy y digo, hostia, perdona que hable así, ¿cómo voy a hacerlo con mis hijos? Eso me da fobia. Pero yo creo que la administración hay mucho que hacer, ¿no? Pues poner pues sitios de jugar como más educación. Es que no sé si divulgar por la televisión y así esa educación, pero bueno, yo creo que en Donosti por lo menos estamos en un entorno que nos da mucho. Yo, mira, se me ha ocurrido una cosa que creo que es fácil de hacer y se salvaría mucho, y es no centrar los mensajes de salud en solo una parte de la población, por ejemplo. O sea, dando por hecho campañas contra la obesidad y cosas de estas que se suele hacer, y ahí ya no solo por señalar y dar por hecho los hábitos de una persona por su cuerpo, sino ¿y los demás qué? ¿Sabes? ¿Cuánta gente que tiene malos hábitos no está sintiendo interpelada y está perpetuando ese mensaje como que está en nuestras cabezas y que no lo decimos, pero que existe, que se siente, que es que se centra solo en un grupo de personas? Yo diría también que, y en este sentido sí que creo que históricamente hay un déficit, y es en la presencia de atención a la salud mental
en el sistema público de salud, ¿no? Yo creo que este tiene que ser un derecho para la población y que la mayoría de... Yo estoy en el ámbito privado de salud mental, lo digo desde ahí, ¿no? Lo digo desde ahí también porque el servicio que yo ofrezco en mi consulta, que tiene que ver con la atención a la conducta alimentaria y a la diversidad en general, no tiene cabida en el servicio de salud público. Sí, o sea, los pacientes y las pacientes tienen que buscar en este sentido atención privada. Igualmente, hace unos días, lo hemos comentado, una paciente de la consulta a la que sigo atendiendo, ha salido en el Diario Vasco hablando sobre su abuso sexual en la infancia. Lo he hablado muchas veces con ella, ¿no? Salíamos en el Diario Vasco y hablábamos mucho de ese privilegio con el que ha podido contar ella, ¿no? Pero ella no ha tenido ningún acceso público a un servicio especializado que aborde las consecuencias de un trauma tan potente, ¿no? Un trauma que tiene que ver con el abuso sexual, sobre el cual también tenemos una responsabilidad colectiva, ¿no? Con algo que ocurre así, que se tapona, que se esconde, que durante muchos años la persona siente que no puede revelar. ¿Qué pasa? ¿Cómo es el contexto que nos rodea para que alguien sienta durante 40 años que no puede contar qué le ha pasado, ¿no? Nuevamente, la responsabilidad individual y la responsabilidad colectiva. Bueno, acabas de hablar tú de uno de esos casos. ¿No tienes la sensación, de todas maneras, que la salud mental está más en las agendas que hace, o sea, en relativamente poco tiempo? Sí, sin duda. En ese sentido ha habido un movimiento importante y estamos hablando muchísimo más de salud mental, creo que especialmente más desde la pandemia. Sí. Creo que fue un punto clave para el cambio en el discurso en nuestro territorio, ¿no? Yo creo que ahí veníamos también de una cultura, fijaos que desde mi punto de vista veníamos de una cultura de gran represión en relación con la salud mental, con las emociones en general. También creo que tiene que ver con un contexto social todavía muy machista, todavía muy heteropatriarcal, en el que se ha relacionado históricamente la emocionalidad con la feminidad y con la fragilidad, y ha hecho que sea muy difícil para muchas personas en general expresar las emociones, en concreto para muchos hombres aún más, ¿no? Que haya una expresión de las emociones, de las necesidades psicológicas, pero creo que el bombazo que supuso la pandemia en nuestra salud mental ya fue tan insoportable que hizo que se abriera la conversación que durante muchos años llevábamos aplazando. Y creo que durante unos años hemos estado como en un momento, como consecuencia de la represión, ¿no? En un momento de explosión de la salud mental. Creo que todavía estamos ahí, ¿no? Saliendo un poco de un momento explosivo de salud mental y, por supuesto, pues las administraciones creo que responden y han incluido más en y creo, además, en el mundo del deporte ha habido muchos casos que han salido a la luz de deportistas de élite que no han podido más con la presión y que se han puesto como ejemplo ante la gente. Sí. ¿Dices después de la pandemia? Yo creo que sí, que ha coincidido, ¿no? Sí, es verdad que ahora ya, gracias a Dios, se está hablando mucho más naturalmente de todo este tema que ha sido un tabú y es necesario, muy necesario. Y volviendo un poco a lo de antes, perdona, pero es verdad que tenía razón en eso, ¿no? Como en qué las administraciones podían ayudar en todo esto, ¿no? Pues igual hay que haber un cambio, ¿no? Pues la salud mental en el servicio sanitario público tiene que ser indispensable, porque es verdad que es un tema que nos toca a todos y no todo el mundo se lo puede permitir, ¿no? O el cambiar las burocracias, ¿no? Nosotros trabajamos en una clínica donde hemos montado una unidad que es la rehabilitación cardiopulmonar, metabólica y oncológica, y va como un tiro. Va increíble. ¿Por qué? Porque vamos a una población donde pues gente con problemas oncológicos, con problemas cardíacos, les estamos tratando como si fuesen deportistas, que nadie lo ha hecho, y de repente hay unos resultados increíbles. Eso se puede hacer en todos los ambulatorios de todos los pueblos con un poquito de esfuerzo. Y nosotros con una compañera, con Ana Arvillaga, que es una chica que hemos escrito como un proyecto, ¿no? Prevención y promoción de la salud para un envejecer mejor. Todo eso, yo me he topado con la administración muchas veces sin echar la culpa a nadie, o sea, te quiero decir, y ahí no sé de qué manera agilizar todas estas cosas, ¿no? Propuestas del ámbito privado, diríamos, que yo creo que pueden redundar mucho en el servicio sanitario público. Pasarlas un poco a lo público. Eso es. No, es que es necesario.
es necesario. Nosotros en este proyecto lo tenemos escrito y lo tienen, no lo he hecho yo, pero lo tienen dicho que si incidimos de una manera se podrían bajar muchísimo los ingresos por infarto agudo de miocardio en el hospital. Tú sabes el ahorro a Osakidetza que sería eso dentro de 20 años. Interesante. Y simplemente es hacer una prueba de esfuerzo al público un poquito vulnerable, obesidad, diabetes, cardiopatías, etcétera, etcétera, en un ambulatorio. Oye, una vez al año tienes que pasar, haces este tipo de pruebas, haces una espirometría, controlamos tu alimentación y hacemos una planificación. Necesitas una sala como esta y a 3 entrenadores y 2 fisios y pones a trabajar a un pueblo entero. Y ahí bajaríamos los costes de salud mental, salud, ingresos hospitalarios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí, por echar una carta al lencero a las administraciones públicas, que no sé cuál es la manera, agilizar un poquito estas cosas. Con la salud mental igual. Por supuesto. Se ahorraría mucho dinero Muchísimo si se dinero. interviniera mucho antes. Hay muchísimos estudios. Hace unos años hicieron en Inglaterra un estudio muy potente de la inclusión de la figura del psicólogo en la atención primaria. Me consta que se va a incluir la figura del psicólogo en atención primaria, aunque van a ser unas poquitas plazas a partir de este año, aquí en Euskadi, lo cual me alegra mucho. Pero vamos, necesitamos algo mucho más masivo, ¿no? Y el estudio reflejaba que la reducción de gasto y el ahorro era muy, muy significativo. En 10 años había un ahorro, pero hablamos de cifras con varios ceros. La atención primaria es esencial. No hay una atención a la salud mental en atención primaria, o no la ha habido hasta ahora, y se estima que el 60% de las demandas de atención primaria tienen que ver con la salud mental o con somatizaciones de malestar psicológico. Vale. ¿Y qué decir de la nutrición? Por supuesto, hay un estudio paralelo también, bueno, lo mismo y con los mismos resultados con la inclusión de la figura del dietista nutricionista en la sanidad pública. O sea, que haya un DIR, ¿no? O sea, un dietista interno residente, un NIR. Pero se me ha ido la olla lo que te iba a decir, fíjate tú. Estabais hablando de cuándo venir o de cuándo hacer, y lo que estaba pensando es que eso conllevaría cambiar un poco la dinámica tradicional de salud. Ya sé que esto es hablar de manera muy general, que hay muchísimos profesionales que son la bomba, concienciados, que hacen lo que pueden con lo que tienen. Eso es el disclaimer que siempre hay que hacer, porque yo además vengo de familia de médicos, o sea, solo faltaba. Pero que tenemos que cambiar como sociedad, que estamos siempre como pidiendo fuera, pero mira, como sociedad creo que también hay que cambiar un poco la conciencia en que no tengo que ir a buscar la pastilla que me quite ese malestar, que silencia mi malestar, que es útil, por supuesto, que tiene que estar, indudable, pero que tiene que haber cosas que yo tengo que hacer, o sea, prescripciones terapéuticas que no sean las que acaban en una farmacia, ¿me explico? O sea, por ejemplo, que te prescriban, que se ha dicho muchas veces, ¿no? Que te prescriban ejercicio físico pautado, bien pensado, valorado, o que te valoren tu estado físico. No, estoy diciendo tonterías al aire, pero creo que ya me entendéis, me seguís. O sea, quiero decir que este pastillocentrismo a veces que hay, por ejemplo en la salud mental, ocurre mogollón. Yo os digo, me sorprende cuando viene alguien mayor de 45 años a consulta, que la mayoría son mujeres las que vienen a mi consulta, me sorprende cuando no toman o un hipnótico, o cuando no toman un ansiolítico, o cuando no toman algo de esto. Digo, no tomas nada. Entonces a veces me dicen, no tomo nada, pero me tomo 3 vinos. Bueno, amiga, ahí andamos, ¿no? ¿Y qué tal duermes? Y cuando ya me contestan mal, que es lo más habitual, pero bueno, alguien que no bebe alcohol a las noches, no toma pastillas y duerme bien, es un unicornio. Eso es síntoma de que algo está pasando. Lo digo en broma, pero entre broma y broma, ya sabéis, la verdad asoma. O sea, algo está pasando. Esto nos tiene que dar... Es un síntoma de cómo late la sociedad. Bueno, hay algunas soluciones mágicas en forma de pastilla, no vamos a decir el nombre, y quiero vuestra opinión. Esas pastillas que, bueno, es el sueño de todo el mundo, ¿no? Te tomas una pastilla y adelgazas, así. Bueno, una pastilla, ahora te pinchas. Dentro de poco te vas a poder tomar pastilla. Te refieres a, como no puedo usar los medicamentos, o sea, guiño, guiño, ¿no? Estamos hablando de eso, vale, bien. ¿Cuál es mi opinión? Sí. Pues mira, mi Perdona, opinión... ¿la estáis recetando? Yo no soy médico, yo no puedo recetarla, ¿eh? Yo no la receto, pero te puedo dar mi opinión sobre el medicamento si quieres. Creo que es natural que haya causado el furor que ha causado, porque llevan
abonando un terreno años y años y años y años. O sea, si lo peor que te puede pasar en esta sociedad es ser gordo y te dan algo que te dicen lo vas a dejar de estar, ¿quién no se pincharía? O sea, yo entiendo profundamente que la gente se pinche. Además, se está pinchando mucha gente que ni siquiera da con el criterio de medicación. O sea, es decir, que no tiene el índice de masa corporal, las patologías asociadas. Es muy fácil ahora mismo googlear y consigues. Din don, toma tu pluma de... O sea, es tremendamente fácil. El otro día me decía el compañero de la Icastola, el padre del compañero de mis hijos de la Icastola, me decía, oye, ¿tú eres nutricionista o algo así? Y luego sí. Y me dices que me ha pasado un número de una médico que tú le llamas, te hace 4 preguntas y te da la receta. Esto es real, ¿eh? Entonces, claro, ¿cómo no va a pasar eso? ¿Cómo la gente no va a buscar? O sea, tú piensas que llevas toda tu vida a dieta, toda tu vida intentando adelgazar y de repente es como, ¡ah! ¿Y lo puedo conseguir? Lo que pasa es que lo que sabemos es que, primero, no hay estudios a largo plazo. No sabemos eso cómo puede impactar a largo plazo, ¿vale? En el cuerpo hay diferentes receptores o sea, el medicamento actúa a diferentes niveles porque hay en diferentes partes del cuerpo, para que me entendáis, ¿no? Hay como diferentes cerraduras de esa llave. Entonces, pero a nivel cerebral, alimentar un montón de cosas, a mí me parece como que deberíamos tomárnoslo con un poquito más de precaución, un poquito más de seriedad, en general como sociedad. Luego, la pérdida de peso que se consigue es alrededor de un 10%, un 15%. Peso, no sabemos de ese peso cuánto es grasa. Y luego lo que se ha visto es que la gente que se retira del medicamento, la mayoría vuelve a recuperar el peso perdido. Amén de cómo estarán de aquí por haber fracasado, sintiéndose un fracaso y todo esto. La mayor parte de la gente que se pincha no tiene el seguimiento ni el asesoramiento que de verdad debería tener, que debería estar acompañado por un equipo multidisciplinar. Entonces, yo no estoy en contra de que la gente tome un medicamento que necesita, en absoluto, y entiendo profundamente el contexto de hacerlo, pero que eso ha tenido también, mira, una cosa curiosa que igual que tú sabes más, afecta, por ejemplo, estuve leyendo el otro día un estudio para gente que tiene actitudes como compulsivas, por ejemplo, de compras compulsivas por internet o de juego, o como afecta a nivel cerebral, reduce la impulsividad en ese sentido. Entonces, ahora claro, se frotan las manos, o sea, es como guau, pero claro, yo me pregunto y digo, pero eso, o sea, está silenciando el problema de base, o sea, yo voy al problema de base, que los medicamentos están súper bien y salvan vidas, pero ¿por qué nos callan todo el rato todo? ¿Qué está pasando? Quique. A ver, yo, este tema en concreto, el de la medicación para adelgazar, desde mi terreno, te diría que tiene muchas consecuencias, sobre todo en relación con todo ese avance que se había dado de celebrar la diversidad de cuerpos y de separar los hábitos, el hacer ejercicio, el disfrutar del deporte, de la corporalidad del cuerpo, ¿no? No que fuese el ejercicio físico como un privilegio de unos pocos, sino que pudiera ser para todas las personas y que todos los cuerpos merecieran como la misma mirada, el mismo respeto. Claro, en el momento en el que existe un medicamento para adelgazar, estamos volviendo a que estar gordo es una enfermedad. El esquema es ese, ¿no? Porque nosotros nos medicamos para curarnos de algo. El impacto a nivel de significados, ¿no?, que tiene en la cultura, el normalizar el uso de una medicación para adelgazar, haciendo esto que mencionaba antes, ¿no?, en nombre de la salud, pero cuestionable, porque probablemente estamos más persiguiendo unos objetivos estéticos que de salud, pues es un poco perverso, la verdad, y hace que muchas personas que han sido precisamente abanderadas de un movimiento muy importante, que es celebrar la diversidad corporal y celebrar los cuerpos gordos, y dignificarlos, porque creo que seguimos en un contexto muy gordofóbico que se basa en la humillación, ¿no?, de esos cuerpos, pues creo que es un retroceso en ese sentido. Y creo que figuras públicas que se presentaban con sus corporalidades diversas, grandes, cuerpos gordos, como desde un lugar positivo, bueno, pues de repente les ves habiendo adelgazado un montón, ¿no? Eso genera mucho daño, tiene muchísimo impacto, y en las redes sociales ni te lo cuento. Un detalle, yo también trabajo en el contexto educativo, además de la consulta. Veo cada vez más chavales y chavalas de 13 o 14 años en los gimnasios. Tenemos que celebrar eso, es un indicador de éxito, de que cada vez valoramos más la actividad física. ¿Alguien va al gimnasio con 13 años por su salud?
o es un reflejo de la grandísima presión estética a la que estamos sometidos todas las personas, y hasta qué punto esos chavales y chavalas son víctimas de unos adultos que estamos obsesionados con la estética o con la salud. Ese es el disfraz que le ponemos al discurso, ¿no? Ese es otro melón, ¿eh? El que acaba de abrir, el de los jóvenes haciendo deporte. Uno tiene que hacer deporte sí o sí. Si puede ser fuera del gimnasio. Sí puede ser. El deporte se puede hacer nadando, jugando a pelota, surfeando, y eso es, aparte de hacer deporte, es disfrutar de ello. Y eso ya es lo mejor. Yo creo hay que muchos que van al gimnasio, y hay muchos que, bueno, que pues Instagram, así, eso está haciendo mucho daño. Nosotros solamente tenemos gente que viene y se les ve disfrutando. Es verdad que hay muchos con esas edades que ya empiezan en deportes federados, entonces aprovechan la pretemporada para ponerse... Entonces, pero bueno, yo creo que hay oculto también un melón muy potente. Bueno, una conversación densa, sí, profunda, y quiero terminar con una pequeña frivolidad, me vais a permitir. A ver qué os parece. Estamos hablando de bienestar. ¿El mayor bienestar puede ser que te toque la loto, que te toquen 100 millones de euros? Eso es que no se me ocurre otra cosa, ¿no? Para nada. Ah, no. A ver, no. Al final date cuenta que yo creo que si tienes lo que hemos estado hasta ahora hablando, ¿no? O sea, tú tienes todas tus necesidades elementales cubiertas y te toca la loto, eso es ya el sumum, ¿no? Dices, maravilloso. Pero te toca la loto, si no tienes salud y si no tienes con quién compartirlo, eres un rico pobre. Entonces, Pero el momento, ¿eh? bueno, sí, el momento puede ser un chute de adrenalina, pero que dura 2 segundos. Gabriela. Jolín, no sé, me siento mal. Porque claro, ahora le escucho a mí que le digo, ya, tiene toda la razón, pero... Bueno. Hombre, quiero que me toque, ¿eh? Pero... No, yo creo que tienes razón. Luego, aparte, esto es curioso, porque tengo un marido obsesionado con los euromillones, el euromillón, os voy a decir. Es una especie como de, no sé, su credo. No se cree que nunca ha comprado lotería, y él me dice que, por ejemplo, que es curioso que la gente que gana la lotería luego acaba peor de lo que... O sea, que realmente ha sido como una condena. Le digo, ¿y para qué lo quieres ganar? Pues para ver qué se siente, pues muy bien. ¿Sabes? No, pero no sé, sí. Yo creo que el dinero pues hace los problemas menos problemas. Hemos estado hablando un montón del privilegio. El dinero te hace las cosas un poquito más suaves en la vida. No te va a dar la felicidad, pero sí te va a dar el acceso a cosas que pueden hacerte más fácil conseguir la felicidad. Sí, a ver, a mí a priori me haría mucha ilusión. Sí. Efectivamente, es una cuestión de acceso, ¿no? Facilita y te coloca de nuevo en la carrera, pues en una posición privilegiada, pero después, por supuesto, está la libre elección de cada uno y cómo cada uno gestiona su vida, y también desde dónde puede elegir cada uno, que tiene que ver con la historia que ha vivido cada persona, ¿no? ¿Y tú? Cuéntanos tú. Yo me muero porque me toque. Yo juego todas las semanas. Sí, creo que es que te pone de nuevo como en la casilla de salida, ¿no? Como, ¡guau! Y ahora tengo todo a mi disposición, ¿no? Claro. Y bueno, sí que es verdad pero que porque estás tus estupenda, amistades... porque estás Ay, aquí, ay, porque bueno, tal. lo que dices Claro. tú, si luego no tienes con quién gastarlo, si no tienes un proyecto de vida, si no tienes salud, pues no haces nada. Pero mira, oye, ojalá que nos caiga algo, pellizquito. Pues nada, vamos a abrir el turno de preguntas. Yo no sé si aquí entre el público alguien quiere hacer algún tipo de aportación o alguna pregunta. A ver, por aquí... Gorka, tú esto lo tenías preparado, porque me he negado a participar en la mesa, pero me he negado precisamente porque quería disfrutar de las aportaciones que ibais a hacer vosotros. Yo, como has comentado, lo del euromillón tiene mucho que ver también con la visión de la Diputación, y no vengo a hablar de nuestro libro, porque este tema que abordamos hoy tiene que ver también con el camino que hemos emprendido al inicio de esta legislatura. Y era precisamente hasta ahora, cuando medimos el bienestar de las personas, lo solemos medir muchas veces por el nivel de recursos que tenemos las personas, ¿no? Y decíamos, ¿pero eso es suficiente para medir el bienestar de las personas, sí o no? Y no, hay otros elementos que, por supuesto, tienen que ver con esto.
Después de la pandemia hemos visto también que hay nuevas realidades como pues soledad no deseada, nuevas adicciones y decíamos, pues hay que medir otras cuestiones que tienen que ver con el bienestar. Por ejemplo, el acceso a un entorno medioambiental, ¿no? A unos bosques de los que hablabas tú, que también tienen que ver con el bienestar. Una alimentación saludable, tener opción de disfrutar de ellos. Pues un entorno, una red social de apoyo que también tiene que ver con el bienestar emocional y que no es lo mismo estar bien que sentirse bien, cosas diferentes. Y lo gracioso de la historia es que cuando empezamos con esto, que pues que era un mensaje un poco disruptivo por parte de la Diputación, había gente que me decía, ya, claro, esto lo hace la Diputación por primera vez estando tú de diputada general, porque como tú practicas yoga y esas cosas, ¿no? Y no tiene nada que ver con eso, es un abordaje completamente distinto de lo que tienen que hacer las administraciones públicas, puesto que si no tenemos una sociedad en la que las personas que formamos parte de ella tenemos un bienestar integral, eso afecta a esa persona y afecta también a la propia comunidad. Son cosas que nos hacen pensar a todas y a todos, ¿no? Pues todo lo que habéis planteado hoy yo os quiero felicitar y sobre todo os quiero dar las gracias, puesto que todo lo que habéis comentado es bueno para una administración pública como la nuestra, que ofrece servicios, pero que sobre todo quiere contar con una comunidad que tiene que estar bien para que conjuntamente pues podamos abordar los retos del país. Y a partir de ahí me voy a callar, porque ya he ido mucho más lejos de lo que quería hacer y sobre todo quiero dar la palabra a más gente. Eskerrik asko zuen. Yo quiero comentar una cosa con ekarpenagatik. esto, que a mí Iker, que le conozco de surfear, me llamó hace 2 años y igual que vosotros nos dais las gracias a nosotros hay que dar las gracias a vosotros también, porque es una iniciativa muy buena. O sea, muy buena. A mí cuando Iker me llamó, nos tomamos un café no me acuerdo cuánto era, hace 2 años, ¿no? Eso es cuando, no te acordarás, pero me dijiste, pues tenemos estos macronúmeros que son menos tasa de paro, o sea, todo iba bonito, pero había una sensación de soledad y todo eso. Y yo lo primero que le dije, digo, mira, Zorionak, porque me parece maravilloso que escuchéis al pueblo, ¿no? Porque nos llamaron a mí, a Iñaki, a un amigo, a gente totalmente diversa, y eso es hacer bien las cosas, eso es educar, eso es querer cambiar algo que funciona, sí funciona, pero darle esa vuelta de tuerca, ¿no? Entonces, Zorionak zuri, ¿eh? Bueno, no Por sé no si conformar. Ha sido muy generoso. Es verdad, es verdad. Pues, alguien tiene alguna pregunta. Bueno, lo primero agradeceros porque ha sido súper interesante y tener un espacio así con este enfoque para mí ha sido un privilegio. Y sí que a ti, Gabriela, te quería comentar porque es algo que Tani alguna vez me ha puesto sobre la mesa y me presentó y para mí fue un shock en la cabeza impresionante, y es que a la hora de alimentarnos, por una parte tenemos que separar un poco entre lo que es saludable y lo que es nutritivo. Y creo que es algo que tú trabajas mucho y me parece un enfoque tan interesante que me gustaría yo un poco escucharte más sobre eso. Mira, para mí la alimentación saludable es como una matrioska, ¿vale? Como las muñecas rusas que van una dentro de la otra. El core, lo que está dentro, la pequeñita, es la nutrición. O sea, lo estrictamente nutricional, o sea, macronutrientes, proteína, grasa, hidrato, los requerimientos de vitaminas, de minerales, de compuestos bioactivos, o sea, como la nutrición, ¿vale? En la siguiente muñeca, para mí, está la relación con la comida y con el cuerpo. Es decir, las emociones, lo que estoy sintiendo cuando como, para qué estoy comiendo lo que estoy comiendo, por qué estoy comiendo lo que estoy comiendo. La siguiente sería toda la parte de cultura y tradición. O sea, somos profundamente simbólicos los seres humanos. Yo he estado con gripe, que no sé si lo habéis notado, ahora no, tranquilos y tranquilas, pero he estado muy mal. Y mi madre me trajo egastisopa, tío. Yo me tomo esa sopa, ¿era la mejor sopa del mundo? No, pero tenía un valor simbólico para mí y eso es salud también. Si yo tengo un problema contigo y te digo, mira, creo que lo debemos hablar, vamos a quedar en esa esquina, a lo de la máquina de café, que es una porquería, y hablamos. O te digo, oye, he reservado en este sitio que te gusta, nos sentamos a comer y tal, vamos a hablar de lo mismo, pero a que no es lo mismo. Entonces nos transmitimos y nos comunicamos y nos relacionamos, y joder, somos vascos, tío, nos comunicamos a través de la comida. Y la última sería más la parte, o sea, la penúltima sería la parte de económico, o sea, cómo de asequible es para mí llevar esa alimentación y cómo de saludable es para mí, y la última sostenible para el planeta.
¿Qué es lo que pasa? Que cuando hablamos de alimentación saludable, en divulgación en general, en las campañas, estamos hablando de alimentación de la matriosca pequeña, de la nutrición, que es súper importante. Sin eso no hay nada, necesitamos todas. Pero para la visión que hay que tener cuando hablamos de alimentación saludable, es integral en todas las capas. Porque luego te encuentras personas que a nivel nutricional es perfecto, que a nivel relacional es perfecto, pero que no son capaces de afrontar una cena de Navidad, que no son capaces de, no sé, o yo qué sé, o que sí, todo fenomenal, pero no les da la vida a última hora del día para cocinarse y el planteamiento es perfecto. Entonces, hay que tener una mirada mucho más amplia, tanto pienso yo, en políticas de divulgación o de campañas de divulgación de alimentación saludable y pensar si estamos cubriendo todo eso. Y en consulta lo hacemos así, yo hablo de alimentación nutritiva cuando hablo de lo que la gente entiende por alimentación saludable, porque es lo mismo, es como decía antes Quique, lo de la emoción. No, lo emoción, somos robots, aquí nadie siente, no, yo estoy súper bien, estoy genial y estoy fatal. Entonces, creo que es como darle esa vida a la alimentación. Perdón, intento contestar poco, pero es que tengo verborrea, me vais a perdonar. No sé si hay alguna pregunta allí. Sí, pero con el micro te vamos a oír súper bien. Bueno, es que ricasco. Me ha gustado especialmente cómo habéis expresado todos los temas que muchas veces yo los reflexiono y les doy vueltas también, sobre todo pensando en mi sobrino de 15 años, que soy bastante, que me veo muchas veces torpe intentando transmitirle muchos de los valores que habéis dicho, ¿no? Las pantallas, el deporte lo da más porque es futbolero, entonces pues engancha más y comer come fatal. Por tocaros. Pero hoy estaba leyendo una noticia, no sé si hoy ha salido una media de cuánto viven las mujeres y cuánto viven los hombres, creo que ha salido un estudio, y en algún momento he leído que el estrés era uno de los principales, no sé si retos, frenos, problemas a la hora de estar bien, y que el estrés era como algo súper transversal que afectaba, pues, bueno, no hace falta decir todos los ámbitos, pero... Y sí lo habéis mencionado como un poco entre líneas, ¿no? Toda esa presión o esos agobios o no tener tiempo para nada. Pero bueno, era por sacar un poco el tema, la palabra sobre todo, ¿no? Estrés, que igual no lo he oído o se me ha despistado. Me parece como algo que puede ser muchas veces la motivación. Yo duermo fatal. No tengo ¿No eres vino. unicornio? No soy unicornio. No soy unicornio y no tengo vino en casa para evitar... para evitar beberlo, pero sí que es verdad que creo que a veces mi motivación es para dormir mal son el estrés, por ejemplo, muchas veces, ¿no? Y muchas veces estrés autoimpuesto, ¿no? Porque, o por la sociedad, no sé si autoimpuesto o no sé, transmitido, ¿no? Entonces era por lanzar un poco la palabra, claro, y recogerme ya. Mira, al final definimos el estrés como aquello que sentimos cuando tenemos la expectativa de que no vamos a ser capaces de hacer frente a la demanda que viene desde fuera. Y eso hace que se active la respuesta de estrés. La respuesta de estrés es una respuesta del sistema nervioso que es necesaria para funcionar, pero que evidentemente en una sociedad tan compleja como la que tenemos, pues se activa mucho más de lo que nos gustaría, ¿no? Y que impide, por ejemplo, pues el descanso, como tú decías, pues porque cuando el cuerpo y el sistema nervioso está activado, no se producen las condiciones, ese ecosistema interno, ¿no?, que es necesario para poder dormir, por ejemplo. Claro, el tema del estrés ha estado muy presente, es verdad que no hemos utilizado la palabra, pero ha estado continuamente casi como atravesando la conversación, ¿no? Porque hemos hablado tantísimo de los determinantes sociales, de la cultura, del contexto, de los hábitos, ¿no? Al final, en toda aquella vivencia en la que yo me siento superado, ¿no?, en la demanda que me pide el contexto o me pido yo mismo, que también sucede, la respuesta va a ser del estrés. Entonces, lo interesante con el estrés es revisar precisamente eso, revisar qué demandas estamos pidiendo, si lo que pide nuestro día a día es sostenible en el tiempo, es viable, promueve la salud o lo contrario, ¿no? O qué demandas nos formulamos a nosotros mismos, que en realidad no deja de ser como una radiografía de la cultura que nos rodea, porque al final nosotros nos pedimos aquello que nos han pedido. No deja de ser esa autoexigencia que muchas veces los psicólogos lo nombramos así, ¿no? El diálogo interno no deja de ser una reproducción
de todas las vivencias que hemos tenido y las exigencias que en algún momento, o el contexto más cercano, ¿no?, en lo micro, familiar, o en una perspectiva más macro, pues el escolar o la sociedad en su conjunto ha colocado sobre nosotros. Entonces, al final hablar de estrés es hablar de expectativas, es hablar de presiones y es hablar de contexto también. Totalmente de acuerdo en que es un gran temazo y, por supuesto, es un factor de riesgo, que creo que es lo que querías decir, un grandísimo factor de riesgo para numerosas enfermedades y problemas de salud. Buena pregunta. No sé si hay alguna cuestión más. Alguien, no me gustaría que se quedara nada, en el tintero. Los tenéis aquí a vuestra disposición. Y bueno, pues ya por terminar un poco, yo últimamente estoy viviendo bastante la cultura del no hacer nada, que se ha perdido, que ahora todo es hacer y nuestros hijos tienen que ir a 8.000 extraescolares y bueno, y el no hacer nada y el mirar las musarañas, pues también ha existido y es muy satisfactorio, también te hace sentirte bien. Eskerrik asko, hemen etortzeagatik, vamos a despedir a nuestros invitados, a Kike, Gabriela y Mikel, y gracias a todos por haber estado aquí. Beste bat arte, eskerrik asko. Eskerrik asko.